Nada, gracias. ¿Empezamos, Rocío? Vale, hoy compartes algo y luego el día que vengas otra vez lo haces sin problema. Vas a tener la oportunidad. Vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Señor, muchas gracias en esta noche porque podemos recordar, Señor, oh Padre, que tú eres Emmanuel, que eres Dios con nosotros. Gracias por este tiempo en el cual nos permites poder abrir tu casa, Señor, oh Padre, para hacer público, Señor, oh Padre, de que tú eres el único motivo por el cual, Señor, oh Padre, le damos importancia a la Navidad, Señor, oh Padre. Podríamos dejar de estar comiendo mucha gente, Señor. Podríamos dejar de intercambiar regalos, Señor. Podríamos dejar de vestirnos con ropas de gala, Señor. Pero lo que nunca podríamos dejar es, Señor, de recordar que tú te hiciste hombre y habitaste entre nosotros, Señor. Gracias porque tú eres Emmanuel, eres Dios nuestro, eres Dios con nosotros y estás siempre alrededor nuestra, Señor. Te alabamos, Señor, hoy, Padre. Hoy nos unimos, Señor, al cántico angelical, Señor. Hoy nos unimos, Señor, oh Padre, a todo el pueblo que está en toda la faz de la tierra con ese propósito, Señor, oh Padre. Gracias porque el día que nos salvaste, el día que nos perdonaste, el día que nos rescataste, Señor, oh Padre, nos sacaste del lodo cenagoso de las tinieblas, Señor. Hiciste de nosotros, Señor, nuevas criaturas. Gracias, Padre, porque hoy, Señor, hemos venido para entonar que te damos a ti alabanza, alabanza al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Toda la gloria es tuya y tú te la mereces, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Buenas noches, hermanos, que el Señor os bendiga. Voy a pediros, por favor, que abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 2, Evangelio de Lucas capítulo 2. Evangelio de Lucas, capítulo 2, los versículos que van del 1 al 38. Es una lectura un poco larga, pero es una lectura
que no podemos dejar pasar en estas fechas. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 38. Vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se le decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaban también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta
presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hasta aquí la palabra del Señor. Aleluya. Se dice que habitualmente María dio a luz a Jesús a la edad de 14 años. 14 años. Hoy día, legalmente, muchas Marías hubieran podido interrumpir su embarazo. Siendo legal, nunca va a ser justo delante del Señor, ¿verdad? Esta mañana me echaba a llorar cuando veía en las noticias, en el periódico, que cada 2 horas y media muere una persona en España. ¿Y sabéis por qué muere cada 2 horas y media una persona en España? No es por la pandemia, sino por suicidio. Y el suicidio es fruto de la soledad de las personas. Y Jesús se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Pero lo que más me llamaba la atención, que incluso me puse a investigarlo porque no me lo podía creer, es las muertes del año 2020. Si yo digo, hermanos, 99.149 personas muertas, ¿esa cantidad a qué se debe? No, a los abortos que ha habido en España. Te lo voy a decir otra vez. 99.149 abortos. ¿Tú sabes cuántas personas han muerto de COVID en España hasta el día de hoy? Porque me he metido en el Instituto de Estadística de España para ver cuántas habían muerto por COVID. Te lo voy a decir. 49.520. ¿Sabes lo que significa eso? Que han muerto más seres no nacidos que personas que la pandemia ha podido arrebatarle la vida. Qué ironía, ¿verdad? Qué ironía. Que el doble de personas muertas estén por aborto que por la propia pandemia. Yo creo que eso se llama la hipocresía de la sociedad en la que vivimos. Uno de los datos que España dice que es una sociedad envejecida, porque dicen que no nacen niños. Claro, con este dato en la mano no pueden nacer niños, porque muchas personas interrumpen su embarazo hasta el punto de llegar a las 99.149 vidas que no han podido nacer en este año 2020. Yo creo que hoy podemos decir gracias, Señor, porque María siguió adelante con su embarazo. Porque si el virus se ha llevado tantas vidas, más vidas se han llevado las leyes que promulgan, no solamente en España, sino en todo el territorio mundial, en contra de los valores de la vida y de la palabra de Dios. Esto es para que oremos y para que demos gracias, porque Dios eligió a una joven con 14 años para que en su vientre llevara al Salvador del mundo. Y ella no fue de las 99.149 personas que abortaron. Ella ha sido de las valientes que aceptó el desafío, y hoy nosotros podemos decir gracias, Jesús, porque tú sabes a quién escoges para cumplir con tu propósito. En esta noche vamos a tener un tiempo de oración y no va a haber en la pantalla ningún motivo de oración, porque yo creo que hoy es un día para dar gracias a Dios por la vida, la encarnación de Jesús de Nazaret. Ya sabemos que no fue el 24 de diciembre por la noche cuando nació, pero no nos importa, porque lo que nos importa es que se hizo carne y hay pruebas más que evidentes para demostrar que Jesús habitó entre nosotros. El micrófono está abierto. Tú tienes la libertad de, mientras estamos alabando al Señor, cuando termine la alabanza, de pasar, leer una porción bíblica, si así lo deseas en tu corazón, y dar gracias al Señor. Cada 2 o 3 hermanos que oren al Señor tienen que pasar aquí al frente con el micrófono. Iremos cantando una alabanza, hasta luego poder entrar en unos pequeños testimonios para luego escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, vamos entonces a alabar con noche de paz, noche de amor, noche de vida, recuérdalo. Noche de vida. Y vamos entonces a luego libremente puedas pasar y puedas dar gracias al Señor. La única manera de aprender a orar es orando. Así es que yo te animo a que no esperes que yo te diga pasa, sino da tú el paso al frente como dio María con 14 años y puedo decir Jesús, heme aquí, utilízame a mí.
Bendito sea el nombre del Señor. Vamos entonces a cantar esta alabanza y después, libremente, que las personas que quieran orar pasen aquí al frente. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, oye humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ve que bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Señor, hemos venido hasta aquí mi familia y yo para agradecerte, Padre Santo, por las bendiciones que has dado a mi familia, por la salud, por este año tan difícil, porque nos has brindado un pan en la mesa, porque nos has dado techo, nos has dado cobijo y nos has dado esperanza, Padre Santo. Te agradecemos enormemente todo lo que haces por nosotros y porque nunca nos olvidas, Padre Santo. Te doy gracias por mis hijos, te doy gracias por mi sobrino, por mi hermana, por mis padres. Bendice a mi padre que sé que está viendo el culto online. Cuídalo y protégelo. Cuida a mi madre también, que también lo está viendo en casa, protección. Oh Padre Santo, te agradezco por los niños de la iglesia y que mis hijos continúen en estos pasos. Que se mantengan, Señor, en tus caminos. Que mi esposo se mantenga, Señor, también derecho en tus pasos, Padre Santo. Ayúdanos a ser fieles a ti, discípulos tuyos, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.
Estamos en un día especial y tan especial que el Señor está aquí ahora. No sé si usted lo siente, yo lo siento. Quisiera leer una palabra muy corta en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, el versículo 10. Dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Estos hombres, llamados los reyes magos, que eran los sabios del oriente, ofrecieron 4 cosas al Señor, hicieron 4 cosas para el Señor. Primero, vinieron de muy lejos, y ustedes saben aquellos tiempos lo que era viajar. Segundo, cuando llegaron y vieron la estrella, se regocijaron con grande gozo. Tercero, al llegar y ver al niño, lo adoraron. Y cuarto, le ofrecieron presentes. Yo me pregunto y digo, ¿no será exactamente eso lo que nosotros tenemos que hacer? No importa la distancia, pero ir a su casa e ir con gran gozo. Y cuando lleguemos a este lugar, adorarle. Nosotros sabemos que el mundo ha convertido la Navidad en una vanidad, pero nosotros no hemos perdido ese espíritu de adoración a Él. Y por último, más que regalos entre nosotros, que es bonito, que es importante, lo más importante es que nosotros le ofrecemos a Él. ¿O qué tenemos para ofrecerle? A veces yo digo, no tenemos nada, porque todo es de Él. O tal vez podemos decir, mi vida, Señor, pero ¿desde cuándo su vida es de usted? Aún su propia vida le pertenece a Él. ¿Qué le podemos ofrecer? Él lo dio todo. Él lo dio todo por amor a usted y por amor a mí. En consecuencia, nosotros, ¿cómo respondimos a todo ese amor? Y podemos dar gracias a Dios por esa muestra de amor tan grande que Él mostró y dio por cada uno de nosotros, aún no mereciendo nada, aún siendo pecadores. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor. Aún ni nuestras palabras serán suficientes para agradecerte. Aún toda una vida no será suficiente para agradecerte por esa muestra de amor hacia nosotros, Señor. Que no solamente nació un niño, sino un Salvador, que más tarde dio su vida en una cruz, derramó su sangre para salvarnos, para darnos vida eterna, para darnos esperanza y para prepararnos, Señor, para el día de tu venida. Gracias por salvar mi vida, gracias por salvar mi familia, gracias por salvar miles en este país y en todo el mundo, Señor. Gracias porque ese nacimiento no fue en vano, esa muerte no fue en vano. Hasta el día de hoy sigue dando frutos. La gloria sea para ti. Hoy en esta noche, Padre,
No tenemos nada que darte, pero te adoramos, te bendecimos. Y estamos aquí, Señor, delante de tu presencia. Gracias por estar aquí también con nosotros en nuestro medio, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castigo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, para que tus ojos pero nunca verás tu morada, mas no perderás. Señor, te doy gracias por tu amor y porque tú nos has cubierto con tu poder y tu gracia. Tú nos has bendecido en estos tiempos difíciles, Señor. Hoy España mira hacia el cielo y mira hacia ti, Señor, porque si ciertamente los reyes vinieron buscando una estrella para buscarte a ti, para encontrar a Jesús, es la única manera de encontrarte a ti, mirar hacia el cielo. Hoy la pandemia no es vencida por nadie, ni por los medicamentos, ni por las armas, ni por la fuerza, ni por la represión, solamente por ti. Tú eres el escudo, Señor, tú eres el escudo de salvación. Que este tiempo de pandemia sea un momento de reflexión para cada uno de nosotros, que seamos capaces de abrir nuestros corazones y saber que tú eres el único poderoso, el único Rey, el Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el que da la sabiduría y el que da las cosas, Señor, el que nos alimenta, el que nos sustenta y el que nada es indiferente ante tus ojos. Yo te doy gracias, Señor, por este momento y por los frutos que tú estás haciendo en esta iglesia, en cada uno de sus miembros, en sus pastores y en todas las iglesias de Madrid. Gracias, Señor. Haz lo mismo con los judíos, Señor. Prepara tu pueblo y bendícelos, Padre, y que todos se unan en esta situación. Gracias te doy, Señor, porque esto va a ser un momento de gloria y gozo para ti. Gracias por estar en España y por haberme permitido todas estas cosas. Amén. Al mundo paz nació Jesús.
Buenas noches, hermano. Que Dios me los bendiga grandemente y me los guarde a todos. Vamos a leer una porción de la palabra. Amén. En Mateo 5, 14. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Amén, gloria a Dios. También dice en San Juan 8:12, dice: otra vez Jesús le habló y diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz del mundo. Amén. Padre bueno, Padre amado, Padre de la gloria, altísimo Dios, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, Señor. Un día más, Señor, Padre mío, en el cual estamos, Señor, aquí en esta casa de oración, Señor, y puerta al cielo, Padre. Te damos gracias, Señor, Padre mío, porque tú, Señor, Padre mío, eres misericordioso. Tu misericordia que para siempre, por ella no hemos sido consumidos, Señor. En esta noche, Señor, Padre mío, te pido, Señor, que nos haga andar en luz como tú estás en luz, y que tengamos, Señor, comunión los unos con los otros, y que esa sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpie de todo pecado. Que confesemos nuestro pecado delante del Padre y alcancemos ese oportuno socorro. Padre mío, cuando tú nos diste entrada al lugar santísimo por ese velo que se rasgó de arriba abajo, Señor, cuando murió tu Hijo amado Jesucristo, en el cual hemos creído y hemos puesto nuestra fe para ser reconciliados contigo, Padre bueno, Padre amado, Padre de las glorias. Mi alma te bendice en esta noche, mi alma te da gloria, Señor, porque hay una comunión, Señor, en tu nombre reunida aquí en esta noche. Te doy la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti, Señor. Y que nos ayude, Señor, a seguir adelante, Señor, sin desmayar, Señor, Padre mío, dándonos tú la fuerza y nosotros también esforzándonos, Señor, Padre mío. Te doy la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tener una lectura en Isaías 58:11. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Aleluya. Tenemos que entender, hermanos, que el Señor nos va a pastorear siempre. Cuando dice pastorear siempre, quiere decir que aún en las buenas y aún en las pruebas difíciles que podamos tener. Dice que en las sequías, está hablando en términos plural, no en la sequía, sino en las sequías. Es importante que va a haber no solamente una, dos, tres, varias sequías. Dice que Él saciará nuestras almas y dará vigor a nuestros huesos. En momentos de dificultad, hermanos, hemos entendido, tanto mi esposa como yo, y yo sé que en mucho de la iglesia, en momentos de dificultad, el Señor ha sido nuestro fortaleza, como dice aquí, que nos dará vigor a nuestras almas y nos dará vigor a nuestros huesos. Y dice la Biblia aquí también que Él
como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Dice la Biblia que nunca va a faltar su agua espiritual. Él va a ser para nosotros cuando estemos en sequedad, cuando tengamos sed, nosotros estaremos saciados en su vida. Amén. Quiero que mi esposa ore y doy gracias al Señor. Doy gracias al Señor por la iglesia. Doy gracias al Señor porque la iglesia ha permanecido abierta. Esta iglesia, a pesar de que algunos hermanos han tenido la situación de esta pandemia, pero gracias al Señor, el Señor ha permitido proteger a su pueblo. Y damos gracias al Señor por todo. Me siento satisfecho en el caso nuestro porque hemos permitido que aún en medio de esta situación, nosotros como pareja, como esposos, no nos hemos afectado de esta pandemia. Y gracias al Señor, el Señor nos ha guardado. Ha permitido que hemos estado aquí en la iglesia, en la labor del Señor. Y ha permitido, en lo personal, se lo decimos, ha permitido que siempre podamos darle gloria y honra al Señor. Amén. Gloria a Dios. Padre, te seguimos adorando, Señor, glorificando, Padre, exaltándote, Señor, reconociendo tu grandeza, Señor. Gracias, Señor, porque aunque hoy no es el día que tú cumplirías años, Señor, recordamos ese nacimiento inmaculado, Señor, cuando tú te encarnaste, Señor, y viniste, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has traído con lazos de amor, Señor, con cuerdas nos has enamorado, Señor. Gracias, Señor, porque tuyos somos, Señor, y en tus manos estamos. Te damos las gracias, Señor, porque este año, Señor, a pesar de tantas cosas que nos han hecho doler, Señor, tú has estado ahí. Gracias, Señor, por las pequeñas cosas, Señor, por los pequeños detalles, Señor. Gracias porque hay hermanos, Señor, que tú has fortalecido en la fe, Señor. Gracias, Señor, aún por las pruebas, Señor, porque a través de las pruebas, Señor, hemos sido fortalecidos, Señor. Y dice tu palabra que tenemos que dar gracia en todo tiempo y en todo momento, Señor. Y más sabiendo que tú estás entre nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, oh Padre, que hoy todas las personas de aquí de Madrid, Señor, estén bajo un techo, Señor, caliente, Señor, comiendo un plato caliente, Señor, reconociendo, Señor, que te necesitan. Y necesitan, Señor, hacer nacer a Jesús en sus corazones, Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdalos, Señor, a entender el verdadero significado de la Navidad en este día, Señor. Aleluya, que no es comida ni vestido, Señor, ni siquiera fiestas, solamente saber que un día tú decidiste venir y rescatar a esta ciudad también, a Madrid, Señor, a toda la humanidad, y nosotros los madrileños estamos incluidos, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendecimos la tierra de Madrid, bendecimos a cada madrileño, bendecimos a cada español en esta tierra, Señor, porque a precio de sangre tú la has comprado, Señor. Gracias, Señor, porque tu venida está cerca. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor con alegría, como siempre. Este corito del niño de Belén es el que nos trae la salvación. Y luego dice más adelante: yo te amo.
alabamos, Señor, y te damos muchas gracias, Señor, y toda la gloria para ti, Señor. No esperando, Señor, que llegue este día en el calendario, sino sabiendo que cada día es un regalo y una bendición que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por ese nacimiento, Señor Jesús, que Padre Santo, siendo Jesús el Hijo de Dios, siendo el que estaba allí a tu diestra, Padre, se hizo hombre, naciendo humildemente. Padre, muchas gracias, Señor, por la forma en que lo hiciste, por cómo te revelaste, por cómo lo venías anunciando desde los profetas del Antiguo Testamento, mi Rey, porque tu palabra es perfecta y es completa, Señor. Oh Padre Santo, qué privilegio tuvieron de conocerte en persona, Señor, los que estuvieron a tu lado, Padre, pero qué privilegio tenemos nosotros también de poder vivir cada día contigo y cada día celebrar ese nacimiento en nuestro corazón, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra y queremos seguir alabándote con alegría, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen qué bueno que llegó esa Navidad? Que la Navidad llegó el día que nació Jesús en tu corazón, aleluya. Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno llegó la Navidad! ¡Qué bueno llegó la Navidad! Trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. En Cristo si hay Navidad, el mundo te ofrece engaño, celebra a Jesucristo, ahora y por todo el año. En Cristo si hay Navidad, el mundo te ofrece engaño, celebra a Jesucristo, ahora y por todo el año. Él te da la paz, Él te da la paz. Celebrar a Cristo es la Navidad. Él te da la paz, Él te da la paz. Celebrar a Cristo es la Navidad. Él te da la paz, Él te da la paz. Celebrar a Cristo es la Navidad. Él te da la paz, Él te da la paz. Celebrar a Cristo es la Navidad. Celebrar a Cristo es la Navidad. Celebrar a Cristo es la Navidad. Amén. Dale un aplauso al Señor porque Él está aquí. Amén. Celebrar a Cristo en la Navidad, aleluya. Podemos sentarnos, aleluya.
Bueno, que ese es el sentido de la Navidad, ¿verdad? Celebrar que Cristo ha nacido. Bueno, hermanos, ayer pues fue el culto en prisión y la verdad que se notaron las oraciones. Doy gracias al Señor porque se notaron las oraciones. Joselito, ¿dónde está Joselito? Joselito está por ahí, ¿verdad? Ha bajado, ¿no? Vale, perfecto. Para decirle que la bombona de ahí ya ha desaparecido. ¿Ya no hay bombonas? Pues las compramos para el domingo. Gracias, pues mira, Dios lo ha recordado, muy bien. Pues ayer en la prisión estuvimos en la cárcel y la verdad que se notaron las oraciones, hermanos, porque ayer, ¿sabes cuántos problemas hubo? Cero. Desde que entramos, es decir, gracias al Señor, pasamos todos los controles, yo fui al 2 y al 4 a dejar los carteles para el culto de la semana que viene, luego estuve en el 10 y en el 12 y la verdad que pude estar con los chicos, pude orar con ellos, pude orar, no hubo ninguna interrupción, no hubo nadie que se metiera por medio y dije, gloria al Señor. Sentí las oraciones de los hermanos, incluso salí de la prisión y algunos llamaron para preguntar cómo había ido y la verdad que se notó que el Señor puso sus manos. Y la sorpresa fue esta mañana que estaba trabajando, porque Dios me ha hecho guapo pero pobre, me ha llamado Andrés y me ha dicho, pastor, que hoy que me han dado permiso el fin de semana. Y digo que voy a la iglesia. Y gloria a Dios. Salir de la prisión en Navidad y que venga a la iglesia a dar gracias, eso sí que es un regalo. En la Biblia hay dos hermanas, Marta y María. No, la pastora María no, esa es la esposa de Tony. Marta estaba afanada con las cosas de la casa, como algunos que nos están viendo por televisión, que están viendo el culto y están en la cocina batiendo los huevos. Pero otros han elegido la buena parte. Y eso fue lo que Jesús le dijo a María. María has elegido la buena parte. Así que, Andrés, damos gracias al Señor porque hoy estás con nosotros. Marta Pluas conoce a su esposa y a sus hijos porque ella ha venido a la iglesia, la esposa de Andrés, porque le hemos ayudado durante este tiempo que él ha estado en prisión y ha salido, y oye, ¿cómo ha cumplido, Ha salido y directamente se ha venido para la iglesia. Gloria a Dios. Pasa, por favor, y da unas palabras de gratitud al Señor porque es una alegría que estés con nosotros, Andrés. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y no es fácil, porque tengo ahí un aparatito, y no es fácil, porque quiero que lo sepáis, tengo aquí un aparatito que ahora mismo la Guardia Civil sabe perfectamente que él está en una iglesia dando gloria al Señor, Es decir, que él ha salido con un aparato que controla todos sus pasos. Y diría la Guardia Civil, se le dan la libertad y se va a la iglesia. Está loco, pero loco por Cristo, gloria a Dios. Bueno, Andrés, sí, quítate la mascarilla, no hay ningún problema, te desinfecto esto y compartes lo bueno que es Dios con nosotros. Ahí lo tienes, venga, dale. Bueno, muchas gracias por abrirme las puertas de la iglesia, pastor. Ya lo conozco hace años que iba y sigue yendo a la cárcel a predicar la palabra de Dios. Es muy difícil tomar una decisión así en la vida de una persona después de tantos años de vivir en la oscuridad, plagado de cosas que te llevan a creer que tú vales más que otras personas o que lo que necesitas en este mundo es más dinero o más, ¿cómo les digo?, más oportunidades. O sea, que uno mismo tiene que buscar las oportunidades y eso nos hacen creer, la mayoría de las personas, inclusive en el mismo colegio, te hacen creer eso. He vivido una vida muy difícil y le he pasado mal, no lo puedo negar. He peleado muchas veces más contra mí mismo porque en mi cabeza siempre me aparecía eso que tienes que hacer eso porque te va a traer libertad, paz para tu familia y al final crees a esa voz y haces eso y lamentablemente viene dinero fácil y lo disfrutas pero se va rápido y sigues con ese hueco en el corazón y a mí me pasaba eso, que hacía muchas cosas malas y ese hueco que tenía en el corazón se iba creciendo más, acrecentando más y en ese hueco estaba cayendo mi familia y yo no me daba cuenta, pensé que mi familia estaba feliz, vestían bien, teníamos una buena casa, mis hijos contentos, mi esposa contenta, pero al final todo se vino abajo ese día que tuve que entrar a prisión. Me pedían 12 años para entrar. Estuve desesperado. No puedo negar que intenté suicidarme porque yo creo que nadie se pone a pensar que algún día va a pasar por esta situación. Pero fue ahí donde conocí a Dios por medio de una persona que no me dijo gran cosa, solo me dijo, va a estar todo bien. Y esa palabra cambió mi vida. Cambió mi vida de una manera
excepcional, porque estuve llorando 3 días, me acuerdo. Venían unos pastores cuando estaba en Soto de Real y me pasaba llorando. Lloré 3 días y le pregunté al pastor: Señor, ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué lloro tanto? Tú tranquilo, que la Biblia dice que bienaventurados aquellos que lloran, porque pronto recibirán consolación. Y eso es lo que estoy viendo ahora, mi consuelo. Mi consuelo viene del cielo. Y aunque tengo una pulsera en el tobillo que algunas personas saben dónde estoy, hay una persona que sí lo sabe exactamente, y es Jesucristo. Amén. Que aunque me vaya en el hueco más hondo, está Él conmigo. Y haga lo que haga, Él está conmigo protegiéndome, porque sabe, porque como dice su palabra, cuando Jesús le dijo a sus discípulos: no me eligieron vosotros a mí, sino yo les elegí a vosotros. Amén. Y creo que gracias a esa elección que yo estoy aquí. Amén. Y aunque mi familia no está aquí, su palabra dice que creen en Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Amén. Y yo sé que pronto estarán aquí alabando al Señor. Y le vuelvo a dar gracias, muchas gracias por permitirme estar aquí. Primero a Dios, que ese es lo más importante en mi vida. Amén. Y lo primero en mi vida. Y solo espero que me haga un hacedor de la palabra y no solo un oidor de la palabra, que por muchos años lo he hecho. Solo he sido un oidor y nunca hice nada bueno en mi vida. Solo mis hijos son lo bueno que tengo. Pero ahora tengo algo mucho mejor. Amén. A Cristo en mi corazón. Amén. Doy gracias a Dios y gracias por esta oportunidad. Y ya saldré del todo. Ahora estoy de permiso, pero con paciencia y buena voluntad, las cosas vienen. Amén. Así que estoy pensando en mi presente y no pienso en mi futuro. En mi pasado ya pasó. Mi presente es lo más importante. Amén. Y alguna vez escuché por ahí que el valor de un hombre no lo da lo que ha hecho o lo que hará, sino es lo que hace. Entonces, cada uno sabe lo que hace en su vida. Bueno o malo, el Señor está con nosotros. Y si nos apartamos, Él busca la manera de enderezarnos. Siempre y cuando sepamos escuchar su palabra. Y su palabra es amor, como dice. Él es amor. Hay que saber escuchar. Hay que callar más. Por eso creo que nos dio 2 oídos, para saber escuchar más que hablar. Muchas veces hablamos más que escuchamos. Hay que saber escuchar a los hijos, que es muy importante. Yo no lo hice, pero estoy dispuesto a escucharlos. No escuchaba a mi esposa, ahora la escucho. Escucha, hay que escuchar, hay que callar un poco más. Como dice Proverbios, en las muchas palabras hay muchos pecados. Hablemos un poco menos y hagamos más, porque eso es evangelizar. Evangelizar es portarte bien donde quiera que vayas. Cruzar un semáforo cuando está solo en verde, porque eso es de una persona nueva. Una persona que ha nacido de nuevo. Amén. Es la que hace lo correcto. El que es capaz de caminar hasta la papelera de allá y tirar la basura en el tacho y no tirarlo ahí donde cree que nadie lo ve, porque Dios ve todo. Dios ve todo, lo que hacen y lo que no hacen, porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, les cuenta como pecado, dice. Entonces no volteemos la cara cada vez que una persona necesite de nosotros. No solo con dinero se ayuda a las personas, sino con una buena palabra. En mi caso fue una persona que se me acercó y me dijo: va a estar todo bien. Muchas veces ayuda también cerrando la boca. Acercamos a una persona y ponernos al lado. Me pasó en la cárcel. En la cárcel muchas personas la pasan mal. Y gracias a Dios que me dio esa oportunidad de poder sentarme al lado de una persona y solo quedarme ahí. Y la persona al día siguiente me dio las gracias. ¿Por qué? Porque necesitaba que alguien esté a mi lado. Y eso es lo que muchas veces necesitamos nosotros, que alguien esté al lado de nosotros. Escuchen a sus hijos, porque tienen muchas cosas que decir. Amén. Y les pueden enseñar más de lo que ustedes creen y de lo que yo creía. Los hijos pueden enseñarnos a nosotros bastante a ser buenos padres. Hay que confiar en los padres, porque los padres son los más sagrados y los que le pueden llevar por el buen camino. No se dejen llevar por cosas que no les llevan a ningún lado. Piensen un poquito. El Señor sabe todo lo que hacen, dónde se meten, qué es lo que hablan, qué es lo que tienen en su móvil, o qué es lo que no hacen, también lo sabe. Y todo se paga, todo. Así que por favor les pido que escuchen a sus hijos, que es lo más importante, y sobre todo escuchen la voz de Dios, que siempre está dispuesto a hablarles. Amén. Yo, gracias a Dios, hoy lo escuchaba, aunque tenía muchas razones para no venir, porque mi familia está muy lejos. Pero el sí de un hombre tiene que ser un sí. Y el no tiene que ser un no. Hay que ser muy fuerte para decir no a las amistades también, cuando te quieren llevar a lugares que no están bien. Gloria a Dios. Gracias.
Gracias y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vaya regalo de Navidad, ¿verdad? Eso es, gloria al Señor, gloria a Dios. Así es como el Señor vence en nosotros, ¿verdad? Así es como el Señor vence en nosotros. Es decir, eso es Navidad, Andrés, eso es Navidad. El resto, parafernalia de la sociedad en la que vivimos. Muchas veces vanidad y Navidad, lo único que cambia es una letra. Pero hay tanta diferencia, ¿verdad? Pues hermanos, saludos de varios hermanos. Esperanza, en meses anteriores tuvo un brote psicótico, estuvo en Rodríguez Lafora, ingresada por el tema del virus, pues sigue ella dentro de su residencia de la Comunidad de Madrid. Llamó para decir que le dijera a la iglesia que le mandaba muchos besos, que nos echa mucho de menos, que no puede salir, pero que nos deseaba toda una feliz Navidad. Y digo, Esperanza, no te preocupes, que hoy en el culto lo digo para los que están en casa y también para los que estamos aquí en presente. También saludos de la pastora Dinelli, me llamó esta mañana, al mediodía, ¿no? Era el mediodía, estaba en Chile, estaba con su hermana, está en un campo, dice que lo único que escucha son el viento y los animalitos, y que la verdad que está pasando el duelo de que ya su marido, el pastor Carlos Bey, descansa en el Señor, y estaba muy contenta y mandaba también muchos besos y abrazos para la iglesia, tanto en Alcorcón como para nosotros aquí en Ebenezer. Y también nuestra hermana Gladys López, creo que nuestra hermana Gladys López ha mandado un audio y me ha dicho que lo hiciera hacer llegar a todo el mundo. Nuestra hermana Gladys López es la más longeva de nuestra iglesia, de las más longevas. Ella tiene 87, ¿verdad? Tiene 87. 87 tiene Maricruz. Y Gladys López tiene 81. Entonces, son de las hermanas más longevas y evidentemente ya no puede estar con nosotros, pero hoy nos han mandado un audio y digo, no te preocupes que lo vamos a poner. ¿Lo puedes poner en el micrófono de ahí abajo, Rocío, por favor? Es un audio cortito en el que manda saludos a los hermanos que están en casa y también a los que estamos aquí presentes. Buenas noches, pastor, pastora. Espero que Dios bendito pasen bien en la iglesia, como sé que han de hacer el culto, para que le llamo para desearle que pasen una feliz Navidad desde ahí, junto con el Señor y los hermanos. Lo siento que no me puedo ir porque usted ya sabe el problema del clima. Y saludes para todos los hermanos de mi parte y que Dios les bendiga y Dios permita que ya esta pandemia se nos aleje. Muchos saludos para todos, para su familia, a Ismael, a Ruth. Un besito grande, ya sabe que yo les quiero, les tengo en mi corazón. Y pido a Dios que Dios le dé cada día más sabiduría y le cuide mucho. Salud para todos los hermanos de la iglesia. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Sabe lo que más me ha gustado entre el audio? Dice, porque yo sé que la iglesia va a estar abierta. Es decir, se ha llevado tantos años en la iglesia que ella sabe que pase lo que pase, la iglesia va a estar abierta, ¿verdad? Y es un privilegio. Cuando una mujer lleva tantos años con nosotros en la iglesia, ella llegó a la iglesia pues tendría unos 70 años aproximadamente, y ahora tiene 81, quiere decir que lleva 11 años. Me ha hecho gracia cuando he dicho, porque hoy la iglesia va a estar abierta. Es decir, pues damos gracias al Señor. Qué bueno, qué bueno es eso, ¿verdad? Que uno llega ya a conocer a su iglesia tanto que sabe para lo que da y para lo que no da. Pues antes de compartir con vosotros lo que el Señor ha puesto en mi corazón, algo bastante para mí tremendo y precioso, vamos a orar para poder escuchar en esta noche lo que el Señor quiere compartir con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, nos humillamos ante ti, Señor, pidiéndote perdón por cada una de las cosas que hacemos y no te agradan. Muchas gracias porque hemos podido escuchar a través de los labios de Andrés la obra tan maravillosa que tú has hecho en la prisión. Y Padre, gracias por cada oración, por cada lectura bíblica, por cada reflexión que los hermanos han podido libremente pasar y compartir. Gracias por las alabanzas que hemos entonado, porque realmente tú eres nuestra Navidad, Señor, oh Padre. Qué mejor lugar
que estar en tu casa recordando que tú eres nuestra Navidad. Y ahora, Señor, que nos acercamos a tu palabra, sé tú hablándonos, sé tú, Señor, persuadiéndonos, convenciéndonos y sobre todo ministrándonos. No permitas que de mis labios salga ninguna palabra que no provenga de tu Santo Espíritu, Señor. Quita toda carnalidad y habla tú, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de esta pequeña reflexión lo he titulado Las evidencias históricas y arqueológicas del nacimiento de Jesús. Y diréis, ¿y por qué arqueológicas e históricas? Porque el relato bíblico de la Navidad contiene muchas referencias históricas en la Biblia y descripciones de lugares y costumbres que coinciden con la época en la que nos narran las Escrituras el nacimiento de Jesús. Cada año, la fiesta de la Navidad, vuelven siempre las mismas preguntas, sobre todo sobre la autenticidad del relato, hasta el punto de que mucha gente piensa que es algo ficticio o algo de la imaginación o un cuento de hadas lo que es el nacimiento de Jesús. Y gran parte de esto, de este pensamiento que hay en mucha parte de la sociedad, es culpa del ficticio y falso e inventado Papá Noel. Porque de ese no hay ninguna prueba evidente de existencia. Y sin embargo, la gente, cuando llega el momento de la Navidad, se piensa que el nacimiento de Jesús es tan ficticio e irreal como lo es Papá Noel. Muchas personas miran la Navidad con recelo, porque realmente no comprenden su significado. Después de todo, debemos de decir lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, no podemos evitar el decir que creer en Jesús es un paso de fe. Evidentemente hay temas de la Navidad que solamente se deben de creer por fe y no por vista. Por no hablar de una niña de 15 años que, sin haber sido tocada por su pareja José, quedó en estado. Eso es algo que solamente se puede aceptar desde el plano de la fe. Por no hablar de la visión de los ángeles que tuvieron los pastores diciendo gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres. Evidentemente eso es algo de la fe. O por no hablar de esos sabios que ha mencionado Andrés en la reflexión, ¿verdad? Los sabios de Oriente que recorrieron tan larga distancia para visitar a este niño, basadas en una antigua profecía en el Antiguo Testamento, donde se nos dice que una estrella conducirá al cetro de Israel. Aunque a muchos les gustaría que la Navidad solamente fuera un paso de fe, hay áreas y contenido bíblico que desde la propia historia se demuestra, sin tener que tocar la fe, de que Jesús fue un personaje histórico y demostrable desde la arqueología moderna. Por eso el relato de la Navidad, que contiene estas conexiones históricas y esta descripción de lugares y estas costumbres, nos ayudan a creer que la historia de la Navidad es mucho más que un cuento de hadas. Es algo que en los libros de historia se puede estudiar con total fiabilidad, como cuando se estudia la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial o la Revolución Francesa. Porque Jesús está en la historia de la humanidad. Cuando nosotros hablamos de que estamos terminando el año 2020, ¿2020 de qué? Después de Cristo. Porque todos sabemos que nuestro calendario gregoriano se basa desde el nacimiento de Jesús, año cero, y desde ahí se describen los años antes de Cristo y después de Cristo. Desde ese mismo punto ya podemos hablar desde un dato histórico de la veracidad del contenido y del nacimiento de Jesús de Nazaret. Lo primero que quiero hablar es de Nazaret. Para muchas personas y gente que ha estudiado en la materia, dicen que hay un arqueólogo e historiador llamado René Salm que habla de que Nazaret no existía en el siglo I, en los tiempos en los que Jesús describe que era Jesús de Nazaret. Incluso él argumenta en un libro titulado, y así se llama, El mito de Nazaret, que ese fue un pueblo inventado de Jesús porque Nazaret fue posterior a la vida de Jesús. La verdad que hay personas que escriben de todo,
pero la arqueología moderna y reciente ha podido descubrir abundantes pruebas que avalan la presencia del pueblo de Israel en la tierra de Nazaret en el tiempo de Jesús. Hasta el punto que en las últimas excavaciones se encontraron 2 casas en las que había 2 patios, incluso había una casa de ellas que tenía un patio interior en el cual se encontraban las puertas y las ventanas intactas, demostrando que en el tiempo que la Biblia detalla vida en Nazaret, ya había personas allí viviendo. Weil, que es un arqueólogo, jefe de este proyecto, presentó pruebas de una antigua veneración cristiana en una de esas casas. Un símbolo, una señal muy característica de la vida cristiana que avalaba que en Nazaret había personas, y además eran personas que eran creyentes del Nazareno. De hecho, incluso algunos han llegado a sugerir que esa casa en la que aparece ese símbolo es una prueba evidente de que era la casa de la infancia de Jesús. A tanto yo no puedo llegar, pero sí lo que puedo demostrar es que cuando Jesús es de Nazaret es porque en Nazaret había personas viviendo y desarrollando su vida, como así las pruebas arqueológicas de este último siglo han podido demostrar en la tierra de Nazaret. Pero hay algo mucho más histórico que simplemente demostrar que en Nazaret había un poblado. También hay algo que no se nos puede olvidar y es el censo. ¿Sabéis lo que es el censo? El control de la población. El emperador romano, ¿verdad?, quiso censar a todo el pueblo, ¿verdad? Sabemos que en Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice la Biblia que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, es decir, el emperador romano, para que todo el mundo fuese empadronado. Y me sorprende esto porque un emperador quería saber cuántos súbditos tenía. Quería controlar el número de naciones que estaban bajo su mano poderosa y quería controlar al número de personas que había, de hombres, de mujeres y de niños. Y sin embargo, lo que no estaba dándose cuenta ese emperador con todo su esplendor y su toga blanca y su corona de laurel, es que estaba cumpliendo, sin él saberlo, dándole credibilidad a aquel que en ese tiempo iba a nacer en Belén de Judea, a Cristo Jesús. César Augusto emitió un decreto para controlar y demostrar poder. Sin embargo, Dios se valió de ese orgullo humano para poder él avalar en los tiempos que corren que Jesús nació en Belén para decir: yo soy, como ha dicho Joselito en su lectura bíblica, la luz del mundo. En la Biblioteca Británica, lo podéis mirar si queréis, y en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, hay 29 manuscritos del año 1544 que señalan la muerte de Herodes el tetrarca en el siglo I a.C. Y rastreando la muerte de ese Herodes en el siglo I, en esos documentos escritos, se puede ver que según el eclipse lunar del 10 de enero del siglo I a.C., porque muchos de los eventos que se demuestran en la actualidad es por los ciclos lunares y por los eclipses que ha habido, porque no son muchos los que ha habido en la Tierra, se puede darse cuenta que los romanos registraron, según Sireno, gobernador de Judea, el nacimiento de todos aquellos que nacieron en esa época. Entre esos registros se encuentra también José, María y su hijo Jesús. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que Jesús es un personaje arqueológicamente demostrado y históricamente demostrado. Pero hay algo más que debe de llamarnos la atención en nuestra fe cimentada en la palabra de Dios, porque el libro de la Biblia no es un libro de hadas, es un libro que concuerda con las pruebas científicas que hoy están descubriendo arqueólogos e historiadores. Y te digo algo más, aunque no las pudieran demostrar, yo sigo creyendo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, que la historia vale lo que dice el contenido bíblico, para mí no es novedoso. Simplemente confirma aún más que la Biblia es la palabra de Dios. Algunos hablan de Jesús que nació en un establo, ¿verdad? Sin embargo, podemos darnos cuenta que en el capítulo 2 de Lucas, versículo 7, en ningún momento dice la Biblia que Jesús naciera en un establo.
Esto es como y Eva mordió la manzana, ¿verdad? Nunca dice la Biblia que fuera una manzana la que mordiera Eva, ¿verdad? Y Adán. Lo de la manzana más bien es del cuento creo que de la Cenicienta. No, de la Cenicienta no, de la Bella Durmiente, ¿verdad? De la Bella Durmiente, ¿no? Sí, ¿no? Es más bien de un cuento. Como cuando Pablo dice que se cayó de un caballo. Nunca dice la Biblia que se cayera Pablo de un caballo. O como también dice la Biblia que Jonás fue tragado por una ballena. En ningún momento dice la Biblia que fuera una ballena. Sin embargo, lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 7, es que Jesús fue puesto en un lugar acostado llamado un pesebre. Y algunos dicen, bueno, si estaba en un pesebre es porque estaría en un establo o estaría en un granero. Bien, cuando la gente escucha la palabra pesebre, de inmediato piensa en el establo. Pero muchas de esas casas que de la arqueología hoy demuestran que había en Nazaret y en otras regiones de Israel, demuestran que en las casas que eran de diferentes plantas había siempre un habitáculo preparado para los invitados y dentro de esos habitáculos había un lugar para los animales que tenían esas propias casas. De hecho, algunos de vosotros me habéis dicho que en vuestras casas tenéis gallinas y pollos. Algunos me han llegado a decir que tienen dentro de su propia casa animalitos, ¿verdad? Pues en las casas de Israel, en la Israel del tiempo del nacimiento de Jesús, había también pesebres que no eran de madera, sino de piedra. De hecho, un descubrimiento histórico último es que en una de las casas descubiertas en la arqueología, el pesebre que encontraron no era en este caso un pesebre de madera, sino era un pesebre de piedra, donde posiblemente allí recostaron a Jesús. Lo que un arqueólogo llamado Gary Byers ha señalado es que la palabra de Lucas dice que no había posada, no había lugar, que en la palabra griega se dice kataluma, una palabra que únicamente se utiliza en otra parte del Antiguo Testamento. ¿Y sabéis en cuál? En el lugar en el que en Lucas 22:12 Jesús le dice a sus discípulos buscar lugar para preparar la Pascua, lo que se conoce hoy como el aposento. Y cuando dice que no había lugar, esa traducción de kataluma, esa palabra griega que aparece en el tiempo de Jesús cuando nació, que no había lugar, no había posada, y que estaba buscando Jesús en el tiempo que iba a ser crucificado una posada con sus discípulos para celebrar la última cena. Esa palabra kataluma se traduce en nuestro castellano como habitación de invitados o habitación superior. Cuando la Biblia dice que no había habitación de invitados ni habitación superior donde José y María pudieran ser recibidos, es porque, consecuencia del censo que se promulgó por parte de Roma, hizo que la gente tuviera que volver a sus lugares de origen donde habían nacido para poder ser empadronados. De ahí que todo estaría cubierto y que Jesús tuvo que nacer en una casa en la cual había un lugar, un pesebre, donde pudo ser puesto. Por lo tanto, si Lucas hubiera querido transmitir que se encontraban más bien en una posada, entiéndase posada como la parábola, en este caso, del buen samaritano, donde dice que encontró a uno que le había sido asaltado por los ladrones y dice que lo metió en su caballo y lo llevó en su cabalgadura, con vino, con aceite, le curó las heridas y lo llevó a una posada, esa posada conocida en griego como pandashoion, es decir, así se dice. Es interesante que esa posada es el lugar para los viajeros. Acercándose, dice la Biblia, que vendó las heridas y curó a ese hombre. Era habitual que en los tiempos de Jesús, en las casas de los tiempos de Jesús, hubiera casas con habitaciones para invitados, una habitación libre arriba, ya que se estaba realizando un censo para toda la población. Es probable que María y José estuvieran en una zona que sirviera de establo dentro de los límites de la vivienda, como podría ser perfectamente una cueva, ya que las demás habitaciones estaban todas ocupadas. Pero en ningún momento la Biblia dice que Jesús naciera en un establo ni en un granero, sino que fue puesto en un pesebre. Y tampoco nos dice la Biblia cuál fue el material del cual fue hecho
el pesebre de Jesús. Aunque por ahí hemos sacado que si el pesebre era de madera, nació en un pesebre de madera y luego murió en una cruz de madera, ¿verdad? Todo eso está muy bonito y poético, precioso. Pero la realidad bíblica es que no lo sabemos. Y la Biblia, muchas veces de las cosas que nosotros contamos en las historias, ni siquiera tiene ningún tipo de aval. Luego hablamos de la visita de los pastores. Los pastores, ¿verdad? Dice que los ángeles, dice que aparecieron y le dijeron a los pastores que había nacido el Salvador, ¿verdad? Al norte de Belén. Y es curioso porque en el norte de Belén actual hay un lugar alto llamado Migdal Eder, traducido como la torre del rebaño. Y si tú vas conmigo a tu Biblia, a Miqueas capítulo 4, versículo 8, te das cuenta que cuando se anuncia la palabra profética de que Jesús iba a nacer, en Miqueas capítulo 4, versículo 8, dice la Biblia que allí había un lugar que se conoce como la torre del rebaño. ¿Me acompañas a Miqueas capítulo 4, versículo 8? Miqueas capítulo 4, versículo 8. Un lugar en el norte de Belén llamado la torre del rebaño. Y en Miqueas capítulo 4, versículo 8, cuando se habla de la palabra profética del nacimiento de Jesús, fíjate lo que dice. ¿Y tú, o torre de qué? De rebaño. En hebreo se dice Migdal Eder. Dice, fortaleza de la hija de Sión. Hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Si tú vas leyendo ese pasaje bíblico, puedes descubrir de quien está hablando del nacimiento es del Mesías, del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por supuesto que no podemos confirmar que los pastores estuvieran en esa torre del rebaño, pero sí podemos deciros que en la Israel actual, en Belén, el lugar donde los pastores están, esa torre del rebaño se trataba de un lugar donde los pastores atendían a los rebaños destinados al sacrificio en el templo. Sabéis que cuando nacía un bebé había que llevar un animal para sacrificarlo en el templo. Y esos animales se cuidaban en la torre del rebaño. Y es interesante que los pastores que cuidaban a los animales que iban a ser sacrificados en el templo fueron los pastores que recibieron el mensaje de los ángeles que le dijeron: ha nacido el Salvador. Os voy a intentar parafrasear esto. Ha nacido el Cordero, que va a ser el último sacrificio para vuestra condonación de pecados. Jesús nació para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esos pastores que estaban cuidando de los animales que luego iban a ser sacrificados en el templo, estaban recibiendo el mensaje de los sirvientes, de los servidores de Dios, diciéndole: ha nacido entre vosotros el Cordero Pascual definitivo. Por eso dice la Biblia que solamente el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre y para nosotros. Entonces, lo apropiado es que los ángeles que visitaron a los pastores fue para avisarles de que el nacimiento de Jesús era el nacimiento de la ofrenda más perfecta del Cordero Pascual definitivo, y nunca más se tendría que traer ningún animal más ante el templo, porque Cristo iba a ser el sacrificio perfecto para ti y para mí. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora vamos a Lucas, y por favor acompañadme a Lucas. En Lucas capítulo 2, versículos 22 y 24, yo he escuchado muchas barbaridades. Tantas barbaridades que he escuchado que ha dicho: no, Jesús era rico, porque la túnica de Jesús era una túnica sin costura, era una túnica valiosa, y Jesús tenía dinero. Por lo tanto, la carpintería de José tenía que estar viento en popa. Y se han montado cada teología de la prosperidad, de que si Jesús era rico, que si los padres de Jesús tenían bienes. Es decir, ¿qué hizo José con la carpintería? ¿La traspasó? ¿Se la pasó a quién? Es decir, hay gente que se ha montado tal película con la historia de que Jesús era rico, que ha empezado a decir cosas de la Biblia que ni siquiera la Biblia dice. Pero hay algo que descubrimos en el nacimiento de Jesús pasados los 8 días. Y es que los papás de Jesús se van al templo. Y mira lo que hacen. Lucas capítulo 2, versículos 22 y 24. ¿Lo tienes ahí conmigo? Dice: cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, dice que llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ¿a qué? Al Señor. No lo bautizaron, lo presentaron. Dieron gracias al Señor por su vida, ¿verdad? De ahí vienen nuestras presentaciones. Dice: como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor.
también debían ofrecer un sacrificio. Y dice, un par de tórtolas o de pichones de palomas, como ordena la ley del Señor. Pero claro, cuando uno va a Levítico, capítulo 12, versículos 6 y 8, acompáñame, porque en Levítico, capítulo 12, versículos 6 y 8, la ley de Moisés te dice qué es lo que hay que hacer cuando nace un bebé y cómo hay que presentarlo al Señor. En Levítico, capítulo 12, versículos 6 y 8 dice, mira qué interesante, porque esto sí es Biblia, esto sí es demostrable. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, ¿qué es lo que tenían que traer los padres? ¿Qué es lo que tenían que traer los padres? Un cordero de un año, ¿para qué? ¿De dónde cogían los padres los corderos que nacían sus hijos? De la torre del rebaño, que eran preparados ¿para qué? Para esa labor. Y dice, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Versículo 7, dice, versículo 7, y él los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Habla de la mamá, que al dar a luz ya sabemos lo que ocurre. Esta es la ley para la que diera a luz hijo o hija. Y ahora el 8, fíjate el 8, porque el 8 es el importante. Y si no tuviere lo suficiente, para un cordero, tomará entonces ¿qué? 2 tórtolas o 2 ¿qué? Palominos. Uno para el holocausto y otro para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Yo puedo sacar 2 conclusiones de este pequeño texto que hemos leído en Lucas y que confirmamos que se encuentra en la ley de Moisés. Primera conclusión que saco es que José y María eran personas que cumplían fielmente la ley del Señor. Porque al 8º día fueron a llevar al niño, a presentarlo y dar gracias a Dios por su vida, como el resto de los niños que nacían en Israel. Y la segunda cosa que me llama la atención es que José y María no llevaron un cordero. Y la pregunta es, ¿por qué no llevaron un cordero y si llevaron 2 palomas? ¿Por qué? Porque no tenían suficiente. Qué bueno es esto, que Dios no cuenta contigo en base a la cantidad de dinero que tienes o dispones, sino en base a la obediencia y servicio que hay en tu corazón. Y esta historia nos revela que Jesús eligió a una niña de 14 años para dar a luz al Salvador, que cuando no tenía lugar ni para nacer Jesús, lo pusieron en un pesebre. Y cuando lo tuvieron que presentar al Señor, no presentaron un cordero, sino presentaron, como dice la propia Escritura, que presentaron 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Mira, cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo precioso de la ofrenda de José y María es que lo que estaban haciendo al presentarlo al Señor es el pichón y la paloma es lo que nosotros podemos traer, que es poco. Pero lo que estaba en las manos de Dios era el Cordero de Dios, era Jesús de Nazaret. Y por último, la visita de los magos. Yo me gusta llamarlos los sabios de Oriente. Siempre hablamos de que los magos de Oriente eran 3, Melchor, Gaspar y Baltasar. Quiero decirte que la Biblia no habla absolutamente ni de la cantidad de sabios que hubo, ni tampoco de los nombres de los sabios que había. ¿Por qué dice la historia que eran 3? Porque trajeron oro, incienso y mirra. Pero te digo una cosa, pueden ser 2 y traer 3 regalos. Pueden ser 4 y traer 3 regalos. Pueden ser 6 y traer 3 regalos. Porque los regalos no pueden indicar cuántas personas fueron. Lo que sabemos es que fueron varios y que todos tenían la misma actitud. La actitud de adorar al niño. Lo que cuenta la historia de la Navidad moderna es que fueron al pesebre, al establo, y allí presentaron sus presentes. Sin embargo, si abres la Biblia con detenimiento, te das cuenta de que en el Evangelio de Mateo capítulo 2, versículo 11, cuando los sabios de Oriente fueron a adorar a Jesús, no fueron a ningún pesebre,
ni fueron a ningún establo, sino fueron a la casa. Y hay un dato histórico que avala esto. Mateo capítulo 2, versículo 11 dice, y al entrar ¿en dónde? ¿Dónde estaban entrando? En la casa, en la casa, dice, vieron al niño con su madre. Y fíjate que la palabra niño aquí no es bebé, es niño. Lo que pusieron en un pesebre fue a un bebé. Lo que los magos, o en este caso los sabios de Oriente, fueron a ver a la casa, fue ya un niño. Y dice, y postrándose, le adoraron. Y abrieron los tesoros, le ofrecieron oro, incienso y mirra. En Números 24, 17 te dice, una estrella se alza desde Jacob, un cetro surge de Israel. Y también dice Miqueas capítulo 5, versículo 1, y tú, Belén, Efrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Qué precioso es esto. Porque si los sabios de Oriente fueron a la casa a ver un niño, ahora comprendemos por qué la Biblia dice que Herodes declaró matar a todos los recién nacidos hasta la edad de ¿cuánto? 2 años. Eso es lo que nos dice, es que Herodes no sabía, ni siquiera el propio Herodes supe la fecha exacta en la que nació Jesús, para saberlo nosotros, ¿verdad? Porque con el censo hubiera dicho, todos los que han nacido el 24 de diciembre, fum, fum, fum. Pero no. Lo que dice la Biblia es que Herodes puso un tramo, los recién nacidos hasta niños de 2 años, para matar a todos los que hayan nacido, porque no quería que nadie ostentara el lugar de Herodes. Qué interesante. No hay certeza de la fecha del nacimiento de Jesús. No hay dato histórico, ni tampoco hay arqueológico que pueda demostrar esto. Pero hay pruebas evidentes, más que suficientes, sin ni siquiera tener que hablar del plano de la fe, de que Jesús nació en Belén de Judea y que Jesús fue el Cordero Pascual definitivo para la salvación de la humanidad. Mira, el resto depende de la fe, por supuesto, porque con la historia y con la arqueología yo puedo darme cuenta que creo en un personaje real y no ficticio. Creo en un personaje real y no ficticio. Pero eso lo puedo conseguir con la historia y la arqueología. Sin embargo, con la fe puedo descubrir que Jesús no solamente es personaje real, sino además puedo descubrir que Jesús es mi Salvador. Por eso puedo decir, feliz Natividad, feliz Navidad, porque Jesús es nuestro Salvador. Y a los que estáis en casa, feliz Natividad, porque Jesús es tu Salvador. Por lo tanto, hermano, demos gracias al Señor por las pruebas evidentes, tanto históricas como arqueológicas, que demuestran que la Biblia no es un cuento de hadas. Os lo dije hace unos meses atrás en la iglesia. Muchos países musulmanes, no árabes, porque árabes es una raza, musulmanes, prohíben la Biblia, prohíben la lectura de la Biblia, prohíben la difusión de la Biblia. Si fuera un libro de anécdotas, de cuentos de hadas, no veo que en ningún país musulmán, con lo que son con el jalufo, es decir, el cerdo, prohíban la lectura de los 3 cerditos. No. Un niño musulmán sabe perfectamente cuál es la historia de los 3 cerditos. Sin embargo, no puede saber la historia del cordero. Si fuera un cuento de hadas, no se montaría tanto revuelo para que la gente tuviera al alcance la palabra de Dios. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Oramos al Señor, nos ponemos en pie, hermanos, para orar. Señor, muchas gracias. Gracias en esta noche porque podemos estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, oh Padre, por esta palabra en la que hemos podido meditar y deleitarnos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, verdadero, santo, digno, Señor.
Y gracias, Señor, porque hay muchas pruebas que demuestran que tú naciste, Señor. Gracias porque eres real. Y no solamente eres real por los libros de historia, eres real porque te sentimos en nuestro corazón. Porque te vemos en estos tiempos de pandemia cómo has protegido, nos has cuidado, nos has limpiado, nos has fortalecido, Señor. Gracias, Señor, oh Padre, porque hoy podemos recordar que tú eres nuestro Dios bueno y poderoso. A ti y solo a ti sea la gloria, la honra y el poder. Y no nos despedimos de tu presencia, porque pedimos que tu presencia vaya con nosotros todos los días. En el nombre de Jesús. Amén.